Dios le bendiga. Aquí de nuevo con ustedes en esta mañana, su siervo Rafael Marrero, siervo de Dios y del Señor Jesús, trabajando en la iglesia First Baptist Church en Birmingham, Ohio, que pastorea el doctor Marvin Osborne, allá en la Ruta 60, entre el pueblo de Birmingham y Wakeman. Es una iglesia de habla inglesa y le invito a que nos visite si conoce el inglés, escucha y entiende el inglés y además no tiene una iglesia local donde asistir. Allí va a recibir palabra de Dios conforme a como esté escrita la palabra de Dios y va a recibir el amor de Dios conforme a como el Señor Jesús nos enseña a amar al prójimo como a uno mismo. Y vamos a seguir con los devocionales. Estuvimos hablando anteriormente de las promesas que Dios hizo a Abraham, que Dios creyó y que Abraham creyó y Dios le contó entonces eso por justicia. Abraham creyó a Dios y Dios lo declaró justo. Hablamos ya de por lo menos 5 promesas que leímos en los versículos en Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3, y en Génesis capítulo 5, versículos 4 al 5, al 6, perdón, versículos 4 al 5. Las promesas, las que mencionamos anteriormente: 1, bendeciré a los que te bendijeren, maldeciré a los que te maldigan. Otra promesa: a la tierra que te mostraré. Jehová prometió guiar a Abraham a la tierra que le iba a mostrar. Así Dios nos guía a nosotros hacia donde Él quiere que vayamos. Y le prometió que haría de él una nación grande. Una nación grande. También prometió que Abraham tendría un hijo que sería el heredero de Abraham. Un hijo en la carne. Un hijo que entonces sería que heredaría las promesas que Dios le está dando a Abraham. Y también le enseñó entonces la promesa por la cual estamos hablando: así será tu descendencia. Si Abraham pudiese haber contado las estrellas que estaban en el firmamento y en el cielo, así le dice Dios, así de grande será tu descendencia. Permítame decir algo de las promesas de Dios. Las promesas de Dios son incondicionales. Son promesas que Dios nos da a nosotros, que nos da a nosotros, sus hijos, a nosotros los creyentes, a los que seguimos las pisadas de Abraham en la fe. Son incondicionales, son incondicionales. Así dice la palabra de Dios en el libro de Números, capítulo 23 o 19, que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Cuando Dios da una promesa, Dios la cumple. Esa es su palabra y su palabra siempre se cumple. En el libro de Romanos, el apóstol Pablo también nos habla de eso, utilizando como ejemplo al pueblo de Israel. Y del libro de Romanos, capítulo 11 y versículo 29 dice: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, refiriéndose en esta ocasión al pueblo de Israel, pero también lo podemos aplicar a nosotros, los creyentes, los hijos de Dios. ¿Y cuál es el pacto que hizo Dios con Abraham? Vamos al libro de Génesis, capítulo 18 y versículo 21, porque hay quizás una pequeña diferencia entre promesas y pactos. Promesa es algo incondicional que Dios hace, Dios nos da a nosotros. Pacto es una relación que se establece quizás entre dos personas y en algunas ocasiones tiene unas condiciones para que ambas partes cumplan con esa condición. Recuerden, pacto es una relación entre dos partes que en algunas situaciones puede tener condiciones para que las dos partes cumplan. No siempre. Vamos al libro de Génesis capítulo 15, versículo 18 al 21, y fíjese por qué le digo no siempre. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, y es la primera vez entonces que Dios habla de hacer un pacto. Jehová hace un pacto con Abraham. Mire bien, las palabras y el orden no es que Jehová y Abraham acordaron un pacto, sino que Jehová hace un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, toda la tierra de los eneos, los ceneseos, los moneos, los heteos, los fereceos, los rapaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos.
a tu descendencia daré esta tierra. Y usted se preguntará, ¿por qué usted? ¿Por qué yo? ¿Soy tan fanático quizás de Israel? No, yo soy fanático de lo que Dios me enseña en su palabra, y en esta ocasión, en el libro de Génesis, desde el principio, Dios está diciendo que a Abraham y a su descendencia va a dar esa tierra que entonces conocemos que era la tierra de los cananitas, divididos en diferentes grupos, como vemos en estos versículos. Ese es un pacto que Dios hace con Abraham unilateral, que Dios cumplió y Dios sigue cumpliendo, y esa tierra, según el pacto de Dios con Abraham, pertenece a Israel, a más nadie. Esa tierra pertenece a Israel. Fíjese el libro de Génesis, capítulo 17, versículos 7 al 9. Y estableceré mi pacto entre mí y tu descendencia. Mi pacto entre mí, Jehová, entre mí y la descendencia ahora de Abraham. No solamente con Abraham, sino con la descendencia de Abraham después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo. Ese pacto no solamente es un pacto unilateral, sino que es un pacto perpetuo, para siempre. Dios ha establecido ese pacto con Abraham y con su descendencia según las generaciones, de dar la tierra de Israel que pertenecía en aquel momento dado a los cananitas por pacto perpetuo, dice la palabra de Dios, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti, y te daré a ti, dice la palabra de Dios, versículo 8 en capítulo 17, y a tu descendencia después de ti, la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua. Así que no solamente es un pacto perpetuo, es una heredad perpetua que no cambia, que es para siempre. El pacto es para siempre, no cambia. La heredad es para siempre, no cambia. Esa es la realidad de la tierra de Israel, que todavía está tratando de establecerse como nación en la tierra que Dios le dio y le entregó por pacto. Pacto perpetuo, heredad perpetua. Y eso no se cambia. Y veremos y encontramos en la Biblia otros pactos que Dios hace con el pueblo de Israel que tienen unas condiciones. Pero es con relación a cómo va a vivir Israel en la tierra de Israel, y si no cumple con esos mandamientos y esas condiciones que Dios le pone a Israel para vivir en la tierra que Dios le ha dado, entonces Dios los sacaría de la tierra, los esparciría por las naciones hasta que ellos volvieran a mirar a Dios. Y Dios, vemos en la palabra de Dios, en las profecías en el Antiguo Testamento, en los profetas mayores y menores, que Dios los va a traer de regreso a su tierra. Y eso es lo que vemos desde el año 1947, donde las Naciones Unidas entregaron a Israel parte del terreno que correspondía a Israel. Pacto perpetuo, heredad perpetua, sin condiciones, por su infidelidad, por su idolatría, fueron esparcidos, sacados de la tierra de Israel fue arrasada, el templo fue arrasado 3 veces, por lo menos 2 veces, con Babilonia y con los romanos. Israel pagó el precio, la nación de Israel pagó su precio de su infidelidad y su incredulidad, pero no dejan de ser el pueblo de Dios, y no deja de ser la tierra de Dios, y no deja de ser la nación que Dios desde Abraham seleccionó para entre todas las naciones dejar saber su gran nombre. Padre, gracias por tu palabra otra vez, Señor, porque tú eres grande y todopoderoso. Gracias, Señor, porque en tu palabra vemos la verdad, Señor amado, de tu pacto con Abraham, un pacto con Abraham y su descendencia, un pacto perpetuo, una heredad perpetua, un pacto unilateral, que tú, Señor, estás cumpliendo hasta el día de hoy con la nación de Israel. Gracias, Padre, porque tu palabra siempre, Señor, se cumple. Tú no cambias tu palabra, Señor.
Tu palabra siempre es verdad. Señor nuestro, gracias te damos por el nombre de Jesús que oramos. Amén.